Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Se escucha? Te oigo perfectamente. Vale. Hola. Buenas. A ver que sigo añadiendo gente por aquí. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿La reunión de hoy de qué se supone que va? Pues mira, voy a comentaros, para empezar voy a comentaros un poquito de forma general y un poco de forma genérica para que conozcáis cuál eran principalmente las alineaciones astronómicas que tenían los templos egipcios. No me voy a detener mucho en ello, eso es lo que os voy a contar un poco por encima, porque luego voy a entrar directamente a comentaros un caso concreto que tiene mucho que ver con la astronomía y el paisaje, ¿vale? Lo que los arqueoastrónomos llamamos las relaciones entre paisaje y celaje, que son fruto de una de las últimas investigaciones que he hecho en el marco de mi tesis doctoral. Entonces, he dado con una clave que yo creo que refuerza todavía más la hipótesis de que los egipcios ya conocían la constelación de Tauro, ¿vale? Ese es, digamos, que el punto final al que quiero llegar con la charla. El camino que yo llevo para intentar argumentar y demostrar que los egipcios ya conocían la constelación de Tauro y que lo veían como un toro antes incluso que los mesopotámicos o de forma paralela a los mesopotámicos. Y os voy a explicar el porqué de esos monumentos con esas alineaciones concretas y luego os voy a lanzar un reto para que os entretengáis y lo comprobéis vosotros mismos, porque todas las comprobaciones que hagáis servirán al mismo tiempo para reforzar la idea de mi tesis doctoral. Así que eso es lo que voy a contaros. Vale. Bueno, voy mientras añadiendo más gente que va llegando. Hola. Buenas, María, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tito, ¿estás grabándolo esto? Lo estoy grabando, sí. Luego se lo mando a Marcelo o a quien sea para que lo subáis. Vale, es que me lo ha dicho Calu, que está en el dentista ahora mismo. Y me ha dicho, dile a Tito que lo grabe. Sí, lo estoy para grabando. luego poder verlo. Vale. Lo estoy grabando. Gracias. Sin problema. Muy bien. Bueno, espera un ratito porque todavía falta gente por Sí, conectarse. son las 8:04. Vale. Chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola. Alguien se ha dejado el teléfono abierto. ¿Qué tal todo? Dudi, que es tu cumpleaños. Ah, sí, es mi cumpleaños. Ah, ¿es tu cumpleaños? ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, Edu! ¡Felicidades! Feliz cumpleaños, tocayo. ¿Quién se ha acordado que es mi cumpleaños, Antonio? ¿Por qué te acuerdas? Porque hoy es lo del refrán de las cigüeñas, es muy fácil acordarse. Ah, vale. Es cierto, claro. Por San Blas, la cigüeña verás. Sí, efectivamente. Pues también es el cumpleaños de mi suegra. Joder, qué mala Muy suerte. bien. Como ves, no te preguntamos cuántos cumples. Cumplo muchos, no merece la pena. Mira, cumplo 2 años, como este perrito. ¿Veis el perrito? Mira para allí. ¡Uy, perrito! Es la constelación de Can Mayor esa, ¿no? Sí.
Pasa que es negro y no sé si se ha visto bien, ¿no? Sí. Porque es grande, ¿eh? No es el can menor, no es el can mayor. Mira, oiga, mira. Caramba, es más grande que tú, Dudi. Qué bueno. Le habrás puesto nombre, Dudy. No perrito, ¿no? Se llama Byron, mira. Ah, Byron. Byron, Byron, mira para allá. como Lord Byron. Como Lord Byron. ¿Os sabéis la historia de Lord Byron? Cuenta. Cuenta. Más o menos. Estás Lord deseando, Byron. venga. Está en la película de Mary Shelley. Lord Byron llevó a su médico particular y a una amiga y a un amigo. Y entre todos se hicieron 2 novelas en una semana. Una era la de Drácula, bueno, era el vampiro que después fue la inspiración de Drácula, y la otra fue Frankenstein. Y la hicieron en la misma casa, en la misma semana. Porque fue una... Porque se quedaron encerrados en una casa. Se quedaron encerrados porque había tormentas constantemente ese verano. Fue un año sin verano. Porque estalló un volcán en la Polinesia, o por ahí, en Indonesia, y llenó toda la atmósfera de cenizas. Y ¿El famoso de Krakatoa? no sé si fue el Krakatoa, creo que no sé. Fue sobre el 1800. Es que no me acuerdo de lo. Sí, yo no lo sé pero Krakatoa fue por esa época más o menos, que se llevó media isla por delante. Sí, pero no fue la Krakatoa, creo que no fue la Krakatoa fue otro volcán. Y entonces ese verano pues hubo muchas tormentas en todo el mundo y que no hizo nada de calor. Pero no estaban en Grecia. ¿No era Grecia donde estaban? Era en No, Italia, estaban creo. en Suiza, en una casa En Suiza, Suiza. Ah, Sí, en Suiza. al lado de un lago, sí. Hay un libro que se llama El año sin verano y cuenta esa El año sin historia. verano. Exacto. Cuenta esa historia. Y me parece que Figarci tiene razón, creo que era el Krakatoa. Y hay un pintor inglés que... Mira, lo busco en Bueno, internet. la casa esa está pintada por un montón de gente. Sí, pero el pintor pintaba en los atardeceres después del... Era un pintor Pero de temas marinos. que tenían que ser la leche, porque con el polvo que habría en la atmósfera... Sí, es un pintor británico o americano. En el libro lo cuenta. El libro se llama El año sin verano, es de un argentino y está curioso. Sí. Mira, fue el año Mira, 1816 y el volcán fue el Tambora, no fue el Krakatoa. Ajá. Efectivamente, eso es. El Tambora en 1815 y provocó que no hubiera verano en 1816. Efectivamente. Es de Indonesia. Los confinaron también, ¿no? Se confinaron ellos. A ¿sí? ver, Se confinaron ellos en la ¿Qué casa. remedio? Si no podían respirar. Sale en la película hay una película que se llama Mary Shelley, que es la autora de Drácula. Pues en esa película... No, de sale Frankenstein. toda la historia. Pues está también Remando al viento. Remando al viento, es española, sí, y también está sí. interesante. ¿También salen Remando al viento? Sí, Sí, es la claro. historia del poeta entera y no solamente. Bueno, la historia del poeta entera, vale. A ver. Y por lo visto se basaron en la personalidad de Byron para hacer los 2 personajes. Porque el Byron era como un depredador sexual, ¿vale? Y además era de clase alta, vestía bien y tal. Buena apariencia y tal, buenos modales. Y ahí se inspiró el que escribió El vampiro, ¿vale? Uh-huh. Y Mary Shelley se inspiró porque también Lord Byron tenía una personalidad un poco bipolar o yo qué sé, con como muchas personas metidas ahí dentro, ¿no? de la misma persona. Y por eso Mary Shelley se inventó a Frankenstein, que era como muchas piezas de hombres distintos en un solo hombre, ¿sabes? Entonces los dos se inspiraron en Lord Byron para escribir sus 2 novelas distintas. Es curioso. Sí. Se han dejado por ahí el micrófono. El micro abierto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Falta mucha gente? No, son y 10 ya. Yo que tú empezaba. Los que estamos. Sí. Claro. Sube. Mira, ahí está. Por cierto, luna decreciente, lluvia creciente.
Esto es... Yo que me las hacía felices con el término municipal de Guadalajara. ¿Y Manolo y compañía? Están ahí. Sí, está. Ahí estoy viendo a Manolo, a Juan Pedro Messier, donde pone Messier, ahí está Juan Ah. Pedro. y otra mano por la Eso. izquierda que no sé de quién será. Y ahí están. Ahí está Manolo tapado. Oye, os cuento solo una cosa. Sí. Este domingo a las 9:30 en Telemadrid hay un programa que se llama Desmontando Madrid y van a reproducir la Complutum romana con medios digitales Qué y bueno. tal como era. Yo creo que puede ser interesante. Qué bueno. ¿A qué hora es? ¿A las 9:30? A las 9:30 en Telemadrid el domingo. De Madrid. Nos lo podías recordar, Miguel, por WhatsApp. Vale, Si no te importa, porque el sí, domingo, os lo- madre mía. os lo envío. Pero sí, gracias. 9:30 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. El sábado, si quieres, el sábado os lo pongo. Vale, Genial. muchas gracias. Pues vamos, Tito, todos tuyos. Venga, pues arranco y Cortamos os micros. cuento. A ver, lo que os quiero contar hoy, como muchas otras cosas que os he contado algunas veces cuando he venido a daros la murga con el tema de Egipto, sale también de los avances en la tesis doctoral. Entonces, hay cosas de la tesis doctoral que no os voy a contar ahora porque no voy a repetirlas, pero en algún momento engancharemos con algunas cosas que os he contado también en otras ocasiones. Pero os las repasaré muy rápidamente por si alguien no las conoce o no ha estado, que no se quede perdido, ¿no? A ver, hoy os voy a hablar de orientaciones astronómicas en templos egipcios. Entonces, a modo de introducción os voy a comentar un poco cómo funcionan o en qué consisten esas orientaciones astronómicas que generalmente y de forma habitual suelen tener los templos egipcios. Y de ahí pasaremos directamente a una serie de templos, a una serie de monumentos que hay en Luxor, que tienen unas alineaciones muy concretas, que son las que están dentro del conjunto de una parte de los monumentos que yo estoy estudiando en la tesis, que como ya os he contado en algunas ocasiones anteriores, están muy vinculados con la constelación de Tauro, a pesar de que no tengamos hasta ahora constancia de que los egipcios conocieran la constelación de Tauro como tal, o que por lo menos la llamaran Tauro, pero que yo sigo encontrando evidencias, o bueno, más que evidencias, son algunos datos, algunas cuestiones que me siguen apuntando a que probablemente los egipcios sí conocían esa constelación de Tauro, ¿vale? Entonces, primero es contaros cómo se alinean los templos egipcios, porque durante mucho tiempo siempre se ha dicho, siempre se ha planteado que los templos egipcios no tenían una orientación concreta, sino que básica y principalmente la premisa importante es que fueran perpendiculares al Nilo, sin más. Allá donde él se fuera a construir un templo, lo que se veía era la disposición del Nilo en ese punto y el templo tenía que ser perpendicular. Hasta que, se empezaron a producir una serie de investigaciones desde el punto de vista astronómico, arqueoastronómico, que empezaron, ¿vale? hace tiempo con las investigaciones de un astrónomo escocés que se llama Norman Lockyer, que escribe un libro que se llama El amanecer de la astronomía, ¿no? The Dawn of Astronomy, pero que se quedan ahí abandonados y el tema de la astronomía empieza a tomar derivas, por culpa de algunos investigadores, empieza a tomar derivas un poco esotéricas y entonces quedaron muy abandonados en los estudios de egiptología. Hasta que en el año, me parece que es 1996, creo, es cuando se pone en marcha un proyecto con dirección española, no, 2006, cuando se pone en marcha un proyecto con investigación española, con dirección española, que fue el proyecto de hispano-egipcio de arqueoastronomía, que se dedicó a recorrer los principales monumentos de Egipto y analizar y estudiar sus posibles vinculaciones astronómicas para responder primero la pregunta de si efectivamente hay algo más que no sea solamente una supuesta perpendicularidad al Nilo, sino que pueda haber explicaciones desde el punto de vista de la observación del cielo. Fruto de aquel proyecto de investigación surgieron muchísimas publicaciones que luego se recogieron todas en este libro que se llama In Search of Cosmic Order, ¿vale?
Ensayos selectos de arqueoastronomía egipcia, que está editado por Juan Antonio Belmonte, que es un astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, que seguramente conoceréis, muchos conoceréis porque me habéis oído hablar también de él muchas veces. Obviamente este libro, como veis, está en inglés, pero Belmonte tiene otro muy interesante, que también hemos hablado algunas veces de él, que es Pirámides, Templos y Estrellas. Entonces, enseño estos dos libros porque lo que os voy a contar, fruto de esas investigaciones, de ese proyecto, está en los dos libros, en español y en inglés. Pero hay un artículo concreto dentro de esas investigaciones que se llama Astronomía, Paisaje y Simbolismo, un estudio de la orientación de los templos del Antiguo Egipto. Y que está publicado por 3 arqueoastrónomos muy importantes del ámbito egipcio, que es Juan Antonio Belmonte, el egipcio Mosallam Saltut, que ya falleció, y y Magdi Fekri, ¿vale? Bueno, pues este artículo, esta investigación, concretamente esta parte, lo que viene a determinar es que los templos egipcios efectivamente parece ser que, además de intentar guardar una relación con el paisaje directamente con el Nilo, sí que tienen una serie de planteamientos astronómicos, hasta tal punto que las alineaciones de los templos se pueden dividir en 7 grandes grupos. 7 grandes grupos atendiendo a cuáles serían los aspectos astronómicos que están vinculados a su disposición y a su construcción. Eso es lo que ha dado lugar a lo que llamamos las 7 familias, es un grupo de 7 familias de templos egipcios, dependiendo de sus planteamientos astronómicos. La primera familia es la que llamamos equinoccial, y esta es la más sencilla de entender. Tenemos un templo que está apuntando al este o que está apuntando al oeste, y por tanto son monumentos que nos están mirando a la salida del sol, ¿vale? Al orto o al ocaso, bueno, da igual, juegan en el eje del ecuador, en el momento del equinoccio. Es una orientación con un azimut perfecto de 90 o de 180 si está mirando al ocaso. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del templo de la Esfinge. La Esfinge y el templo que tiene delante son templos equinocciales, están perfectamente alineados a la salida del sol el día del equinoccio. Y además están jugando con la misma visual, porque en el ocaso, si vamos a la visual contraria, la visual opuesta, estamos viendo cómo el sol se pone justo por encima de la cabeza de la Esfinge, coincidiendo con la base de la pirámide y demás. Bueno, esos son los templos equinocciales. De la misma naturaleza está el segundo grupo, que es el de la familia de templos solsticiales, es decir, aquellos que estarían jugando a apuntar a los extremos solares, de los cuales el 99% prácticamente, o sea, muy raro es el caso, que apunta al solsticio de verano. La gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos están apuntando a la salida del sol en el solsticio de invierno. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque como muchas otras civilizaciones de la antigüedad de carácter agrícola, que saben observar perfectamente los movimientos solares, que además están conjugando el ciclo de las estaciones, ellos identifican que hay un momento en el cual el sol va decreciendo, cada vez hay menos horas de luz, cada vez hay menos altura en el cenit que alcanza el sol, y llega un momento en el que esa decadencia se frena para renacer de nuevo, para resurgir y volver de nuevo a un renacimiento. Ese concepto del renacimiento del sol se identifica con el solsticio de invierno, obviamente. Es un concepto religiosamente muy importante porque la divinidad principal para los egipcios es el sol, es Ra, y por tanto eligen una serie de determinados templos que tienen una característica o una connotación de regeneración, de resurrección, vincularlo directamente al solsticio de invierno, que es la regeneración del sol. Templos como, por ejemplo, muchos templos funerarios de reyes del Reino Nuevo, Amenhotep III, la propia Hatshepsut, el famoso templo de Hatshepsut que hay en Deir el-Bahari, si habéis ido a Egipto lo habéis visitado seguro, el templo o el propio templo de Karnak, el famoso templo de Karnak, son templos de las familias solsticiales, están apuntando a la salida del sol en el solsticio de invierno completamente. La tercera familia de templos sigue teniendo una naturaleza solar, pero son declinaciones solares a priori aleatorias. Algunas ocasiones, alguna vez, yo os he hablado, por ejemplo, de las alineaciones astronómicas que tiene Abu Simbel, el famoso templo de Ramsés II en Abu Simbel, que hay 2 momentos del año en los que se produce una alineación solar,
21 de octubre y 21 de febrero, ¿vale? Del calendario gregoriano proléctico, coinciden más o menos con nuestro 21 de octubre, 21 de febrero. Si os fijáis, no son demarcaciones del calendario que tengan una efeméride concreta de ningún astro, pero si nos paramos a pensar y observamos, nos damos cuenta de que 21 de octubre es 60 días antes del solsticio de invierno, 21 de febrero es 60 días después del solsticio de invierno. Con lo cual, estamos cogiendo 120 días antes y 120 días, estamos cogiendo, sí, 60 y 60, 120, lo que estamos es agrupando 4 meses del calendario egipcio. El calendario egipcio se divide en 3 estaciones de 4 meses de 30 días. Luego 3 por 4, 12, 120 días es lo que dura una estación egipcia. Por lo tanto, un templo solar como el de Abu Simbel, que tiene una efeméride solar el 21 de octubre y otra el 21 de febrero, lo que nos está marcando es el paso de una estación a otra estación. Entonces, esa familia tercera son declinaciones solares que están marcando efemérides concretas vinculadas con algunos aspectos religiosos, calendáricos o de culto dentro de los propios planteamientos del pensamiento egipcio. Mágico, religioso, pero también de su relación con la forma en la que miden y cuentan el tiempo, ¿no? Seguramente el de Abu Simbel lo conocéis muchos. Probablemente los templos de Ajenatón en Amarna los conocéis menos, porque no todo el mundo visita Tel el Amarna en el Egipto Medio, pero allí hay otro de estos templos, del gran templo del dios Atón, que hizo Ajenatón, tiene una declinación solar de este tipo. Hay un día del año en el que el sol sale por el horizonte justo en el eje en el que está mirando el templo, porque es coincidiendo con el día de inauguración de la capital, ¿no? De la ciudad de Ajetatón y demás. Bueno, pues ese tipo de templos con unas demarcaciones solares concretas son la tercera familia. Con eso terminan las familias de templos dedicados a alineaciones solares. Y empezarían las familias de templos dedicados a alineaciones astronómicas. El grupo 4, la cuarta familia, es la que está vinculada a efemérides astronómicas relacionadas con la que era la estrella más importante para los egipcios, que es Sirio, ¿vale? Es lo que llamamos la familia sotíaca. Y está apuntando, o suelen estar orientados hacia el orto de la estrella Sirio. Y más concretamente para celebrar algún tipo de efeméride relacionada con el orto helíaco de Sirio, que para los egipcios era demarcación del inicio del año, anuncio de la crecida, de la llegada de la inundación y demás. Y la quinta familia está muy relacionada con esta familia sotíaca, porque funciona de una forma igual o muy parecida, pero con la que era la segunda estrella más importante para los egipcios. Me imagino que todos sabéis que la primera era Sirio, pero no sé si sabéis, si os pregunto, cuál sería la segunda. No sé. ¿Espica? No. Canopo. Ni idea. Sí, sí, es Canopo. verdad, lo has dicho. Canopo. Que hay gente que piensa que, pues, y te dicen el cinturón de Orión, no sé qué, no. Orión es un concepto que va muy unido a Sirio, ¿vale? Dentro de ese concepto de constelaciones que mitológicamente están muy relacionadas, porque Sirio es la diosa Isis, Orión es el dios Osiris, y bueno, suelen conjugar en esa conexión, pero en este caso la quinta familia es la familia canópica, es la que están orientados hacia efemérides concretas en el movimiento de la estrella Canopio. La sexta familia, sexta y penúltima, es una familia muy fácil de identificar porque es lo que llamamos la familia meridiana. Son las alineaciones que están perfectamente orientadas en el eje norte-sur, en el eje del meridiano, y que son probablemente para los antiguos astrónomos egipcios las más fáciles de calcular, a pesar de que, por ejemplo, sabéis que todas las pirámides de Egipto están perfectamente orientadas hacia el norte, bueno, hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Pero se orientan con su entrada siempre hacia el norte, y a los piramidiotas les encanta decir, ¿y cómo es posible obtener una perfección tan grande, ¿no? Al norte, tal. Bueno, pues es sencillísimo. Hay muchas propuestas, ¿no? De cómo se podía conseguir una orientación perfecta al norte. La primera y muy sencilla es
observar el movimiento, tanto, o sea, mirar hacia el norte y observar el movimiento de las estrellas en un horizonte artificial cero. O sea, tú construyes un muro a nivel y un sacerdote astrónomo se sienta en el suelo y nada más que marcar en el muro por dónde se produce el orto y por dónde se produce el ocaso. Porque la bisectriz de esos dos puntos va a ser siempre la orientación al norte. Es decir, estamos marcando el paso por el meridiano. Otra teoría, que también es de Belmonte y que también está publicada en estas investigaciones, es la observación de la que es una de las constelaciones más importantes para los egipcios dentro de las llamadas estrellas imperecederas, que es como llamaban a las constelaciones circumpolares, y es la Osa Mayor, lo que ellos llamaban Mesgetiu. Hay dos estrellas concretas que son las dos estrellas finales de la parte del cazo, antes de que arranque el mango, que se llaman Megrez y Pezda, ¿no? Megrez y Pezda. En su paso por el meridiano, en su movimiento en el paso por el meridiano, esas dos estrellas quedan perfectamente alineadas, norte-sur. De modo que la alineación en vertical de Megrez y Pezda está marcando perfectamente también la disposición al norte. Digamos que funcionan como un compás, como si fuera la aguja de un reloj que se está moviendo siempre en torno a lo que era el polo norte celeste. Estoy hablando en este caso concreto de la época de las pirámides, ¿vale? De hace 4.500 años más o menos. Por lo tanto, el punto en el que ellos observaban con un palo puesto perfectamente a nivel o con un cordel, ¿no?, que les marca el nivel, la alineación en vertical de estas dos estrellas, esa es la alineación o la orientación perfecta al norte. De modo que esa es la familia meridiana, la familia que está de construcciones, templos o tumbas o construcciones que están perfectamente alineadas en el eje norte-sur. Y luego el último, el grupo número 7, es uno de los que yo estoy indagando dentro del marco de mi tesis doctoral y que en alguna ocasión hemos hablado de él. De hecho, la última charla que yo os di en uno de estos miércoles por Zoom, estuvimos hablando de ese grupo 7 de alineaciones astronómicas que Belmonte, en el marco de este estudio, lo llama familia intercardinal. ¿Por qué? Porque son templos que están en torno a 130, 140 grados de azimut. Entonces, él lo que dice es que estarían a medio camino, ¿no?, en un ángulo casi de 45 grados entre dos puntos cardinales. O se hace una alineación al norte y luego se gira. A mí esa parte no me convence. Y yo creo que tiene que haber otra explicación que explique ese grupo séptimo, que es una especie de cajón desastre. Y esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, no me voy a detener hoy en ello. Sabéis, en la última charla que hicimos de esto, os estuve hablando de esas alineaciones y de mi teoría, que muchas veces la hemos intentado comprobar también gente de la grupa, que es que pueda haber una vinculación planetaria, cosa que en ningún momento Belmonte ni la gente que se dedicó a esta investigación se planteó, porque no tenemos documentación astronómica que nos hable de ello directamente, se planteó que los egipcios pudieran hacer una observación planetaria e intentar identificar determinados movimientos planetarios. Sin embargo, ese grupo o ese eje de templos que ronda los 133, 143 grados de azimut, yo tengo la hipótesis, tengo la teoría, que fue lo que hablamos la última vez, de que estarían vinculados al movimiento retrógrado de Marte en su visión hacia el este en el momento que se hace de noche. Es decir, estarían identificando la parada más al sur que produce el movimiento retrógrado de Marte durante el reinado de fulanito, y lo estarían relacionando de alguna manera con el mismo movimiento que realiza el Sol en su lucha, ¿no?, y su vencimiento solsticial, solo que en este caso con un planeta. Ellos estarían identificando que, igual que el Sol viaja hacia el sur y llega un momento en el que se para renacer, con la observación del planeta Marte, prácticamente a ojo desnudo, es el único astro del firmamento que realiza un movimiento similar, que es avanzo por el cielo, de repente me paro y vuelvo hacia atrás, y de repente me paro y renazco otra vez hacia adelante, ¿no? Ese movimiento retrógrado, su movimiento más al sur, para identificarlo con lo que yo he llamado el marsticio, ¿vale?, sería como el marsticio más al sur que produce el planeta, es observable en esas latitudes donde están estos templos, siempre en torno a unos azimuts entre
33 y 143, 137, dependiendo también de la época, del año y de qué movimiento retrógrado estemos midiendo, porque el movimiento retrógrado se produce, si no me acuerdo mal ahora, me parece que es cada 4 años. Si no me corregirá Manolo o alguien me corregirá, pero me parece que es cada 4 años. Lo que pasa es que no siempre se produce en el mismo lugar del cielo. Va variando, se va moviendo, pero por el propio movimiento nuestro de la Tierra, el movimiento retrógrado de Marte también va haciendo el mismo movimiento que el propio solsticio. Hay veces que los vemos más al norte, alcanza un máximo al norte y luego el movimiento retrógrado lo irá haciendo más al sur. Bueno, pues la medición más al sur es la que yo entiendo que está representando esta familia de intercardinales. Pero luego hay otros muy poquitos templos, ¿vale? Llevo media hora charlando, son las 8:30 y esto es solamente la introducción. Ahora ya me voy a meter en el ajo de lo que yo os quiero contar hoy, ¿vale? Para luego lanzaros también el reto de que lo comprobéis también vosotros mismos. Porque hay un pequeño grupo de templos, o de tumbas, o de monumentos, que tienen una serie de alineaciones o de vinculaciones astronómicas que no encajan en estos grupos y que por tanto tienen que tener una explicación diferente. Es el caso, por ejemplo, de una tumba que hay en Luxor, de un personaje de dinastía 18 que se llama Senenmut, de la que también os he hablado muchas veces, y os he contado, hemos dado conferencias incluso en la agrupación astronómica hablando de esos ejes de alineaciones que yo investigo, que tiene un azimut en torno a 99. Fijaros, paso a compartir mi pantalla para llevaros directamente... Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Sí. Perfecto, pues es para llevaros a el Google Earth, aunque obviamente del Google Earth no te puedes fiar un pijo, porque esto tiene un desfase y unas historias que se te van entre 6 y 9 grados, que no es moco de pavo. Pero bueno, aquí tenéis el entorno de Deir el-Bahari, ¿vale? Este es el templo de Hatshepsut, y la tumba de este personaje, que es el arquitecto que construye este templo, está aquí. Fijaros, si me acerco todo lo posible, aquí delante del templo, en esta hondanada que hay en el suelo, este trozo de madera que se ve aquí es la entrada a su tumba. Su tumba tiene 96 metros de profundidad, de modo que las cámaras que él construye ya están por aquí, dentro del propio templo. Esa alineación, que ya digo que está calculada en torno a unos 99 grados, parece que era, o 91, bueno, no me acuerdo, pero no viene al caso, tampoco es importante ahora. Pero lo que sí está claro es que está alineada con esta parte del templo, que es esta capilla que hay aquí. Y ya os he contado en otras ocasiones que en esta capilla hay unos relieves que tienen unos ojitos que están formando parte de esa alineación, que se están mirando prácticamente unos a otros. Bueno, pues la alineación que tiene este monumento desde aquí, a través de esos ojitos, con este monumento, que le he perdido, con este monumento que hay aquí, está orientado, ¿vale?, perfectamente a un momento concreto del tránsito de Aldebarán por el cielo. ¿Por qué? Porque este monumento, ¿vale?, este monumento 353 es un túnel que tiene un azimut y que tiene una altura, es un cañón. Y ese cañón de 99 grados y 25 de azimut, me parece que es, perdón, de 99 de azimut y 25 de altura, pues está apuntando a, creo yo que es el orto de la estrella Aldebarán sobre el horizonte que tiene delante, ¿vale? Porque el horizonte que tiene delante este monumento no es horizonte cero, veis que tiene una montaña aquí delante. Entonces es el punto en el que se hace visible, naciendo por el horizonte, la estrella Aldebarán. Aldebarán corresponde a la constelación de Tauro, pero no tenemos ningún documento en el Antiguo Egipto que nos diga que los egipcios conocían Tauro como tal, o que veían un toro en esa constelación. Por lo tanto, ¿qué motivo o qué razón hay para que este personaje se construya un monumento que tenga una clara identificación con una estrella que es Aldebarán? Aldebarán es una estrella que forma parte de los grupos de decanos, las estrellas decanales de los egipcios, con el nombre de Aret. Las estrellas decanales son un conjunto de estrellas que utilizan los egipcios para medir el paso del tiempo por la noche. Cada una de esas estrellas marca una hora de la noche. ¿Aparece tal estrella? Pues empieza tal hora de la noche. ¿Aparece la siguiente estrella? Pasamos a la siguiente hora de la noche. Y por supuesto, debido al movimiento de la Tierra, esas estrellas están marcando la misma hora
durante 10 días. Pasados 10 días, empezarán a marcar una hora anterior, porque saldrán una hora antes, ¿vale? No sé si me seguís la lógica, pero por eso se llaman estrellas decanales, porque marcan el paso del tiempo durante 10 días, ¿no? Bueno, pues Aret, Aldebarán, parece ser que es una de esas estrellas decanales que forma parte de la constelación que para nosotros es un toro, pero para los egipcios no tenemos ningún dato, ningún documento que nos indique que es un toro. Y ahí es donde entra parte de mi investigación. Yo lo que necesito para la tesis doctoral, que esto ya os lo he contado y lo sabéis también, es encontrar paralelos arquitectónicos anteriores y posteriores a este monumento que tengan una vinculación similar. Y los encontré. Los encontré aquí en el entorno de Deir el-Bahari. Porque, por ejemplo, este templo que hay aquí, al lado del otro, ¿vale? Este templo tiene un eje antiguo que es paralelo al del monumento 353. Y hay evidencias durante la época de excavación de este templo de dinastía 18 de que para construir este templo hubo que desmontar otro anterior, perteneciente a un rey que se llamaba Amenhotep I, que según los planos que hay publicados de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, según esos planos tenía la misma alineación. Y si nos vamos a épocas posteriores, resulta que, fijaros, aquí tenemos un templo, que es una tumba, que es subterránea, pero si os fijáis, tampoco es perpendicular al eje principal de los templos, sino que también está inclinado. Vale, pues este templo tumba también es paralelo a esa alineación de ese templo. ¿Qué tienen en común todos estos monumentos que están apuntando a la constelación de Tauro? Pues tienen en común lo siguiente. Partimos del monumento 353, que es este, perteneciente, como os he dicho, al arquitecto del templo, un personaje que se llama Senenmut, que antes de alcanzar este rango y este título, fue sacerdote del dios Montu. Sacerdote de un dios egipcio que se llama Montu, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, lo habréis oído alguna vez mencionar o no, porque no era tan famoso como Amón, pero luego Amón se lo comió, ¿vale? Y dejó de ser tan famoso. Resulta que el rey que construye este templo, cuyo eje original está apuntando a la constelación de Tauro, este rey se llama Montuhotep, que significa el dios Montu está satisfecho. Resulta que el constructor de este templo es un personaje de dinastía 23 que se llama Montu-Enhat. Es decir, su nombre significa Montu es el que está a la cabeza de los dioses. Es decir, todos los personajes que construyen sus templos o sus tumbas con una alineación hacia la constelación de Tauro parecen tener una vinculación religiosa con el dios Montu. ¿Quién es el dios Montu? Pues fijaros, hay un templo muy importante, prácticamente el templo más importante, hay dos templos importantes para Montu en Egipto, el de Armán y el de Medamut. El templo de Medamut, ¿vale?, es donde se encontraron representaciones del dios Montu. Este es el dios Montu. Es una divinidad con forma de toro. Es una divinidad con forma de toro, muy vinculado además a la guerra. Es un dios guerrero. Y como veis en el artículo este, uno de sus templos principales es el templo de Medamut, ¿vale? Bien, vuelvo al Google Earth, ¿por qué? Porque aquí hay alguien que tiene por ahí el micro encendido, alguien se ha dejado por ahí el micro encendido y se está oyendo la conversación. Vuelvo aquí, ¿por qué? Porque lo que voy a contaros a partir de ahora es lo que no os había contado yo hasta ahora en el marco de mi tesis doctoral. Y es lo siguiente. Salvando los errores que, como veis, tiene Google Earth, que son visibles simplemente moviéndose, ¿vale? Pero salvando esas, ¿vale? Si yo me pongo con la regla en este punto, que es donde arranca la tumba de Senenmut, ¿vale? Y marco un azimut, hemos dicho, de, no sé si era 91 o 99, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, vamos a quedarnos en el medio, 93, 94, ¿vale? Fijaros lo que me hace la línea en el Google Earth, que se supone que va salvando una orografía que bueno, pero para lo que os quiero enseñar me vale. Por cierto, para mi tesis doctoral obviamente Google Earth no me vale porque tiene unos errores garrafales. Para mi tesis doctoral lo que yo requiero es ir a Egipto,
y tomar con un GPS de precisión los puntos concretos sobre el mapa, es decir, georreferenciar con un GPS de precisión esos puntos y con un buen clinómetro medir también las alturas de las visuales de cada uno de los puntos. Que de eso, si queréis, os hablo ahora después, porque antes de ayer me llegó el permiso del gobierno egipcio para poder irme a hacer estas mediciones a Egipto ya. ¿Vale? Después de 2 años esperándolas. Hombre, por fin. Ya tengo por fin. Qué bien, nos alegramos. Con lo cual, ya estoy planificando mi marcha para allá para hacer esas mediciones. Pero bueno, volvemos a nuestros 90x grados, 95, 96. Yo me sigo alejando. Fijaros si me alejo, que me voy a la otra orilla del Nilo y siguiendo en esa alineación, ¿vale? Fijaros, en torno el error que me pueda dar, ¿vale? Pero fijaros a dónde llego. Llego aquí. ¿Sabéis qué es esto? No. No. Pues esto es Medamud. Anda. Esto es Medamud. Y este templo que se ve aquí, ¿lo veis? Es el templo del dios Montu en Medamud. Hola. Es decir, no cabe duda de que todas esas alineaciones, de que todos esos monumentos que están a 10 kilómetros de distancia en la otra orilla, no solamente están apuntando a efemérides concretas de Aldebarán en el paso por el cielo o de la constelación de Tauro en el paso por el cielo, sino que las miden paisajísticamente apuntando al templo del dios Montu en Medamud. Claro, si os fijáis, este templo, al estar construido en la otra orilla, no está mirando hacia el este, sino que está mirando hacia el oeste. Y yo lo primero que pensé es si este templo tendría una orientación, es decir, si se estarían mirando unos a otros de una orilla a la otra, ¿no? Entonces, dentro del estudio que hizo Belmonte, como él tiene medidos los azimuts de todos los templos de Egipto, dice en la publicación que el templo de Medamud, que es este que tenemos, tiene un azimut de 283 grados. 283 grados. Si nos paramos a mirarlo con el Google Earth, nos dice que son 288. Pero claro, ya digo que de Google Earth no te puedes fiar. O sea, nos está dando un error de 5 grados entre lo que midió Belmonte y lo que aparentemente podemos nosotros estar identificando aquí. En cualquier caso, entre 283 y 288 grados de azimut es donde nos estaríamos moviendo. Vamos a poner 285 para hacer un término medio, como hemos hecho antes, y entonces nos vamos a ver a dónde está mirando ese templo. Si nos venimos a esta orilla a 288, 83, 85, nos damos cuenta de que no está apuntando a Deir el-Bahari. Es decir, nuestros monumentos que miran hacia el templo de Medamud están aquí. Aquí no. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está mirando el templo de Montu en Medamud? ¿Y entonces qué hago? Pues Stellarium al canto. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vale. Perfectamente. Pues mirad, Stellarium al canto. Darle un poco de... que como soy amigo de Manolo, mi ordenador es amigo de su ordenador. Vale. Voy a fijar esto para que no se nos mueva. Me vengo primero. No me vengo a España. Espérate, que os quito a vosotros, si no puedo. Me vengo a Egipto. Aquí busco aproximadamente la latitud de Luxor. Ya lo tengo. Y luego, por otro lado, me vengo... Bueno, voy a quitar el horizonte. ¿Cómo se hace esto? Quito la niebla. Con las marcas... No, me parece que es mostrar el suelo fuera. Las marcas me dejo el horizonte y me dejo la cuadrícula azimutal para que veamos el azimut. Y bueno, ya está. Con eso me valdría. Vale, estoy en la latitud del Luxor, me vengo hacia el oeste, que es lo que me interesa. Y en el cuadro de fecha, ¿vale? Si nos fuéramos a la fecha de Senenmut, estaríamos en torno al menos 1000
790 más o menos. Pero ¿qué ocurre? Que el templo que hoy en día vemos en Medamut, que es el templo que yo os he enseñado en el Google Earth, es de época tolemaica, es decir, es de época griega. Es decir, fue construido en torno al 130 a.C. Por lo tanto, aunque haya una diferencia de 1000 años, algo puede haber variado. Entonces, para centrarnos en la alineación del templo de Medamut que podemos comprobar hoy en día, voy a poner esta fecha, ¿vale? Nos vamos a un mes de invierno, octubre, por ejemplo, y nos vamos hacia el oeste y buscamos Aldebarán. Hacemos que avance la noche y cuando Aldebarán llega al horizonte, se está poniendo en 280 grados de azimut. Recordad que Belmonte dice 283. Recordad que el templo que nosotros hemos visto en Google Earth nos daba 288, pero probablemente sea un error. En cualquier caso, la otra constelación relacionada con Tauro y que probablemente está identificando las 7 vacas sagradas del cielo seguidas del gran toro celeste, es decir, las Pléyades, se están poniendo en el horizonte a 286 grados de azimut. Es decir, entre 286 y 280 para Aldebarán tenemos el ocaso de la constelación del toro y de las vacas, que son los animales a los que se está rindiendo culto en todos los templos que tenemos en el otro lado, con esas alineaciones concretas, al paso o el orto, ¿no?, hacia el este de Aldebarán en el horizonte, mientras están apuntando al templo de Montu en Medamut, que es el templo más importante del dios toro Montu, cuyo azimut parece estar mirando hacia el oeste a la puesta, al ocaso, de la constelación de Tauro. Por lo tanto, mi teoría es, los egipcios conocen la constelación de Tauro, pero no han dejado constancia de ello porque la asimilan a un dios que perdió toda la influencia después en detrimento, o mejor dicho, en favor de divinidades más importantes también del ámbito de Tebas, como es el dios Amón, como es la diosa Mut, ¿vale? Y entonces el dios Montu perdió la importancia que debió de tener en un momento dado. Pero hubo un momento en la historia de Egipto que arrancaría con la época de las pirámides y que tendría su época de máximo esplendor en el Reino Medio, en el cual el dios Montu, que se identificaba en el cielo con la constelación del toro, y las Pléyades eran sus 7 vacas sagradas, que son sus 7 consortes, las 7 vacas Hathor, eran una de las efemérides, una de las constelaciones más importantes para determinados aspectos del culto de una serie de personajes que se identificaban con un carácter guerrero, es decir, con el carácter del dios Montu, y que se vinculaban en el más allá, relacionando sus monumentos funerarios con los movimientos por el cielo de la constelación del toro que ellos identificaban con Montu. Y desde esta perspectiva y desde esta hipótesis yo voy a defender en mi tesis doctoral que los egipcios conocían la constelación de Tauro como un toro y la identificaban con Montu. Y que por tanto el concepto de Tauro no tiene por qué ser exclusivo del ámbito mesopotámico, sino que para los egipcios ya existía también ese carácter bovino, ese carácter de toro en esa constelación y que se relacionaba con Tauro. Esta es la práctica que os lanzo por si queréis ahora vosotros churretear. Sé que Manolo ya estaba ahí toqueteando con el guide para ver si esto que digo es verdad. Es verdad que en la época de Senenmut, si nos vamos al menos 1790, el azimut varía muy poquito, muy poquito. Varía la hora a la que se pone, eso sí, porque se va moviendo. Estamos hablando de 1000 y pico años antes de la época de construcción de ese templo que vemos hoy en día, ¿no? Pero el azimut del ocaso de la constelación de Tauro y de las Pléyades se mueve en ese entorno entre 275 y 285 grados de azimut, teniendo en cuenta que estamos hablando de distancias que alcanzan 10 kilómetros. Y eso era lo que os quería contar. Quería contaros esa parte de la tesis doctoral que tengo que escribir ahora, que por supuesto, como me tengo que ir a Egipto a tomar mediciones, haré todo lo posible por poder incluirla. Y os lo cuento también por si queréis vosotros mismos, a través de Google Earth, de Guide, de Stellarium o de lo que sea, seguir
churreteando y toqueteando, a lo mejor dais con algún concepto más que pueda ser interesante o que podamos sumar a esto. Y como ya son casi las 9, ya me callo y si hay dudas o hay consultas o apreciaciones, que las habrá, pues abrimos debate. ¿Qué ha pasado? Habéis quedado todos callados. Ha sido impresionante. Es que estábamos silenciados, perdón. Manolo, por alusiones, que tú has estado toqueteando ahí el ocaso de Tauro. Manolo está silenciado. Quítate el mute. Ahora, es que no me he dado cuenta. Ahora. Sí. Que sí, le está siguiendo y mola mucho. Y bueno, seguiremos trasteando. Este tío nos come el tarro que es que no hay manera. Sí, a mí todo lo que has explicado, todo lo que tú dices, estuve trasteando y me salía 272 en el menos 1790 más o menos, ¿no? Sí, claro, en la fecha que me dijiste, pero luego, como tú bien has dicho, por el movimiento de precesión van variando un poquito las cosas, pero no es tanto, en 1000 y pico años o 2000, haría poquito. Bueno, a ver si hay suerte, macho, y sale algo por ahí, me cago en la leche que todos estamos contigo. No, aquí la cuestión es eso, es prácticamente la mitad de la tesis doctoral es intentar aportar un argumento lo suficientemente firme y sólido como para poder defender que efectivamente hay una vinculación muy grande de cultos bovinos con esa constelación, que es identificable no solamente por las alineaciones astronómicas, sino por las relaciones paisajísticas y por una serie de... bueno, mirad, por una serie de... Os lo voy a decir, dadme un segundito, tardo 20 segundos. A ver, porque lo tengo... Esto de las pirámides. Vale, ya estoy aquí. Fijaros, es que... Se supone que las alineaciones son un factor más para añadir a la cantidad que tienes de datos que tienes que reunir. Correcto. Y la tercera parte, ¿vale? La tercera parte a sumar sería la parte epigráfica, ¿vale? Obviamente lo interesante sería irse a los textos funerarios, que los más antiguos, por supuesto, son los textos de las pirámides, ¿vale? Esta es una edición de Faulkner de los textos de las pirámides, y leyendo y repasando todos los textos de las pirámides, hay dos pasajes en los cuales se habla del dios Montu, ya en la época de las pirámides. Son el pasaje 555 y el otro no sé si es el 503. Vale. Fijaros, el pasaje 503 se llaman, o los egipcios lo llaman, un pasaje de ascensión celeste. O sea, es claramente un texto funerario vinculado con cuestiones celestes y estelares, ¿no? Bueno, pues ahí se menciona al dios Montu y dice, cuando Montu está en lo alto, yo estaré en lo alto con él. Y cuando Montu corra, yo correré con él. Para mí, este texto es un claro indicativo de que están utilizando a Montu como un indicador del cielo. Cuando Montu está en lo alto, es decir, cuando Montu está en el meridiano, yo como rey que viaja por las estrellas una vez muerto con los dioses, estaré con Montu ahí arriba. Y cuando Montu corra por el cielo, yo correré con él. Y el otro pasaje, que es el 505, dice... espera que lo traduzco porque está en inglés. Dice, yo he subido al cielo como Montu y he bajado como un alma que está intacta y que atrapa el alma de los que se convierten en seres divinos. Es decir, he subido al cielo, me he juntado con Montu y cuando he bajado ya era un alma divina. O sea, es un dios que al ser un dios tebano es un dios local y por tanto no es un dios muy habitual, pero ya aparece mencionado en los textos de las pirámides en dos ocasiones, en dos claras alusiones astronómicas y en dos claras alusiones que vinculan el aspecto funerario del rey con moverse por el cielo con Montu. Por lo tanto, para mí está claro que ellos identifican a Montu como una estrella, probablemente o Aldebarán o toda la constelación de Tauro, que se mueve por el cielo. Y todos aquellos templos y monumentos funerarios que tienen una connotación con Montu están apuntando o al orto o al ocaso de la propia constelación del Toro. Por lo tanto, yo creo que para mí hay evidencia de la vinculación con la divinidad bovina Montu
y su vinculación con la constelación de Tauro. Es decir, veían un toro en Tauro y adoraban a un toro en Tauro. Está claro que es totalmente defendible, vamos, es que son muchas cosas las que coinciden como para que no sea así. Qué guay, Calu, ¿quieres estar en mi tribunal de tesis? Por favor. Soy doctora, no sé si vale. Bueno, por eso, si a ti te he convencido, yo te propongo para el tribunal. Claro, a mí me has convencido, sí. Una pregunta. Porque, a todos. Sí, porque, porque hay mucha diferencia de años entre el templo de Hatshepsut y donde tiene la tumba de su arquitecto y el de... Y el templo que vemos hoy en día en Medamut. Sí. Y bueno, ¿cómo a través del tiempo se mantiene ese conocimiento para alinear los dos templos? Bueno, alinearlos, dejar uno al otro, entrar al ocaso. A ver, es verdad lo que dice Manolo. Yo creo que en 1100 años o 1200 años o 1300 años no hay una variación tan grande. De los acontecimientos celestes, no. Me refiero a históricamente en la cultura egipcia desde 1700 antes es que estamos hablando de Tebas, estamos hablando de la capital del imperio desde la dinastía 11, que es cuando se empiezan precisamente a construir. Mira, el monumento más antiguo construido con esta alineación hacia la constelación de Tauro que conozcamos es ese templo del rey Mentuhotep II, Mentuhotep, y es de la dinastía 11. Y es el momento en el cual se reunifica Egipto de nuevo y empieza precisamente a convertirse Tebas, lo que hoy es Luxor, en la capital del imperio. Y no va a dejar de ser una ciudad relativamente, religiosamente, sobre todo importante, prácticamente hasta época romana. Con lo cual, los focos de culto importantes se van a mantener. Otra cosa es, claro, comparas el templo de Karnak, que es el templo de Amón, con el templo de Montu en Medamut, y el templo de Montu es una birria. ¿Por qué? Porque el que se va a convertir en el dios nacional es Amón, y Karnak crecerá como el Vaticano, mientras que el templo de Medamut seguirá siendo pues la parroquia de Villafranca, ¿no? al lado del Vaticano, que es Karnak. Pero se va a seguir manteniendo ese culto. De hecho, en el propio templo de Karnak hay un templo de Montu que mira hacia Medamut. Desde Karnak mira hacia Medamut. Con lo cual, el foco principal de culto a la divinidad bovina, que es Montu, está en Medamut y en Armán. Muy interesante, la verdad. Oye, una cosita. Ya? Dime. Una cosita. Como ya te han dicho por ahí, nos has convencido a todos con tus apuntes sobre la tesis doctoral, lo cual viene a ser, de alguna manera, como si te aprobáramos, ¿no? Sí. Lo cual significa que ya ¿Una tradición no debes invitarnos a comer? Pues yo lo haría, pero es que las restricciones, macho, no. Pero vamos, que si te quieres venir a Sitges en el momento que abran, aquí estoy. Pues tampoco me importaría. Bueno. Tampoco importa, sí, es verdad. No. Tú no lo digas, que ya sabes que aquí montamos un autobús y de repente desembarcamos allí todos. Dais la excursión rápido, ¿no? Pues oye, tengo una azotea de 40 metros cuadrados para observar el cielo sobre el mar. ¡Hala, venga! Ahí dando envidia. Cuando llegue el buen tiempo. La envidia, qué mala es. Las voy a hacer arriba en la terraza. Hoy la voy a ir. Y un aljibe de 2000 litros de cerveza, ¿no? Y ya está, no necesitamos más, ¿no? ¿Ya te has comprado el GPS? No, ¿ves? Esa es otra de las cosas que os quería comentar, porque obviamente tengo que hacerme con el material que voy a utilizar en Egipto y aprender a manejarlo. Entonces, creo que lo que necesito es un buen GPS, pero un GPS que me dé la mayor precisión posible que pueda tener y un buen clinómetro. Entonces, aquí sí que os pido ayuda para que me aconsejéis, me propongáis, porque no tengo ni puñetera idea. O sea, los que os dedicáis, que algunos de vosotros os dedicáis profesionalmente a estos temas, si sabéis de algún aparato, si son alquilables o no, porque tampoco a mí me interesa gastarme la pasta en un GPS que voy a utilizar una semana en Egipto, ¿no? Claro. Pero si sabéis de equipo que pueda conseguir, eso sí que lo agradezco. Un comentario, me suena, según me estamos comentando, algún amigo militar no te iba a dejar uno o algo. Yo tenía una amiga que es guardia civil y que me iba a dejar uno de los GPS que utilizan ellos, que son militares.
Lo que pasa que no me lo dejan. Se tiene que venir el guardia civil conmigo porque no me dejan. O sea, no me dan el GPS para que me lo lleve y haga lo que sea. Te dan a la Guardia Civil. Está muy Claro, bien. tiene que venir mi amiga Guardia Civil conmigo. Pero yo no sé si, claro, no sé si es verdad o es que mi amiga Guardia Civil lo que quiere es pegarse un viaje a Egipto ya aprovechando que el Nilo pasa por ¿no? Menudo morro. Claro, pero ¿qué ocurre? Que los permisos que te da el gobierno egipcio son por investigador. O sea, a mí me han autorizado como investigadora que vaya, entonces no puedo decir, vale, y ahora se viene mi cuñado que tiene un GPS, mi sobrino que tiene una estación total y mi amigo el guardia civil que no me dejan, no me dejan. Y además están bueno, yo ahora lo que tengo que hacer es contratar a un inspector del Servicio de Antigüedades, que le tengo que pagar sus honorarios, y somos los dos que nos vamos a mover el tiempo que sea necesario para tomar estas mediciones, pero vamos los dos solos. Entonces, claro, no me dejan al final el GPS de la Guardia Civil no puedo contar con él. Así que vuelvo a partir de cero. Ya digo, si conocéis de... A ver, hay una opción, yo tengo un nivel digital, ¿vale? Entonces, puedes, por ejemplo, si tienes tiempo, podrías, por ejemplo, una tabla, que haces de regla, una tabla recta, ¿vale? La pones y que veas si está bien orientada, la altura correcta. Y con el nivel digital te va a marcar en fracciones de grados la altura que tiene. No es de burbujas que te dice si pica hacia un lado o hacia otro, sino que te dice a qué lado pica y cuántos grados. Sí. Entonces, que es el que yo uso, por ejemplo, para poner en estación el telescopio. Sí. Lo pongo en la base y no solamente me dice dónde pica, sino cuánto pica. Y entonces, pues levanto más o levanto menos. Bueno, evidentemente acaba siendo como un nivel normal y corriente de que esté bien equilibrado. Al final, ese procedimiento es el mismo que te hace un clinómetro. Claro, el clinómetro tú le pones... Claro, es lo mismo. Lo único que como esto es un cacharro más bien pequeñito, pues no vas a tener precisión. Entonces, es ponerlo de soporte en una tabla y levanta un poquito más la tabla, bájala, ahí. Pones el nivel y el nivel te dice la inclinación de la tabla. Yo no sé si en la... Es una opción. Sí, lo que pasa es que yo aquí el problema... no, ¿sabes qué pasa? Yo aquí el problema que le veo... Es barata. Claro, es barata, pero yo el problema que le veo aquí es... Vas a necesitar más precisión. Exacto, porque es para la tesis doctoral. Entonces, vas a necesitar más precisión. me van a decir, vale, oye, Tito, y en el departamento de geología, por ejemplo, de la universidad, que seguramente que tienen... Pero es que ya tengo que meterme en la Universidad Autónoma de Barcelona, al departamento de geología... No, pero digo, y aquí... bueno, que tú ahora estás en Sitges. Claro, es que yo soy de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo no soy de la de Alcalá. Sí. O sea, tendría que ir al departamento de esta universidad, pedir el material, pero tú sabes lo que es pedirle al Papa que te... Ya. Prefiero buscarlo en el ámbito privado. Prefiero buscarlo en el ámbito privado. Prefiero... a ver, una de las cosas que tengo obviamente una de las cosas que tengo puesta en marcha ahora es la monetización de todo este proyecto. Yo tengo que ver lo que me cuesta, ¿no? Y bueno, tengo una oferta de patrocinio, ¿vale? De un socio que me ha dicho, oye, tú dime lo que necesitas, que a mí me interesa. Pues si tú eres Howard Carter y vas a descubrir una tumba, a mí me interesa ser Lord Carnarvon, ¿no? Pero claro, eso lo tengo que cuantificar y ver bien qué equipo es el que necesitaré y si lo tengo que alquilar, cuánto cuesta y todo lo demás, porque a mí lo que necesito es que cuando llegue el día del tribunal, el tribunal no me diga, es que esta medición la ha hecho usted con este... tiene que ser con alguna cosa estándar, sí, porque si no te lo van a rebatir. Pero bueno, no sé, eso en alguna empresa de topografía o para los topógrafos seguro que alquilan cosas de este tipo, pero... Claro. ¿El Belmonte es que usó? ¿No puedes hablar con él? ¿Cómo? Con Belmonte, ¿qué usó él? Que estoy viendo que alquilan GPS topográficos con precisión de centímetros, ¿vale? Una cosa que me podría valer. Claro. Pues yo me imagino que voy a necesitar eso. Voy a necesitar una buena brújula para calcular azimuts, un buen GPS para posicionar los puntos que quiera georreferenciar y un buen clinómetro para calcular las alturas. Es lo que usó Belmonte. Vale. Belmonte iba con ese tipo. Oye, una cosa. El GPS solo es para posicionar, para asegurar puntos, ¿no?
Claro, es para georreferenciar un punto, va a decir. ¿Sabes yo lo que tengo que hacer Vale. luego es cogerme un gran plano, o sea, un plano liso, yo no necesito topografía. Lo que necesito es decir, aquí me pongo un punto, aquí me pongo otro punto, aquí me pongo otro punto y resulta que efectivamente puedo documentar que están alineados. Vale, vale, vale. Claro, Es que esa- el Garmin, los Garmin, por ejemplo, la marca Garmin, que es Sí, americana, eso te da una precisión de 2 metros si es de noche. Si es de día, 3 o 4 metros, más o menos. claro. Entonces, de noche no me van a dejar ir a trabajar, ya te lo digo yo. Ya, vale, vale. Es que no sé si hay otro GPS que te dé una precisión de más de 2 metros. Quería hacer, ya que está. Y el que comentaba Edu, ¿no? Que No. Eduardo. Pero los topográficos son los que van sobre un trípode, que tienen una antena especial de GPS. Ah, no vale. el típico que llevas en la mano, sino los que usan los topógrafos de verdad. Ya, ya. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. En el templo este que diseñó el arquitecto Hatshepsut, Sí, donde estaban los ojitos, sí, al principio del todo nos diste una charla en la agrupación que podía haber otra alineación simétrica. sí. De esa alineación simétrica no has hablado nada. Como que no, si es la que os hablé la última vez, que está en torno a los 133 grados de azimut, que es la que yo vinculo con el grupo 7, la última de las familias, y que os he contado que yo defiendo que están basados en observaciones Alineado con planetarias, Marte. concretamente Ah, con vale. el retrógrado de Marte. Vale, vale, vale. Es esa. O sea que la simétrica puede ser observaciones planetarias y de Marte. Con lo cual se suma un elemento muy interesante, y es que tanto Marte, que para los egipcios es Horus, como Montu, ¿vale? En los dos ejes que estarían saliendo, construidos por Senenmut, son dos vinculaciones guerreras, ¿vale? De hecho, Ajá. Marte luego va a ser el dios de la guerra en las culturas siguientes. Sí. Vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces, para mí son dos claras identificaciones de reyes que se consideran guerreros. Se identifican luego, una vez muertos, con aquellas divinidades guerreras. Oye, y otra pregunta. ¿Por qué? A ver, la tumba de Hatshepsut, que es el arquitecto, está La tumba de orientada. Senenmut, que es el arquitecto. Perdón, Senenmut. La tumba de Senenmut, que es el arquitecto, está orientada con templos antiguos, anteriores. Sí, sí. Vale. Judy, te oímos mal a veces. Hola, ¿me oyes bien Acércate. ahora? Sí, Es que no puedo acercarme más, estoy más cerca. Vale, es que no tengo micrófono, utilizo el micrófono del portátil. Toma, nosotros. Entonces, la mi pregunta era, a ver, la pregunta de la orientación de la tumba del arquitecto No se te es oye, la Edu. misma. No se oye, Dudy. Hola, ¿me oyes Sí, ahora? que la alineación de la tumba de Senenmut, del arquitecto, tiene paralelos con otros monumentos del entorno. Pero con otros monumentos anteriores. Y posteriores. Ah, y posteriores también. Anteriores y posteriores. Es decir, Vale, es vale. un culto continuado en el templo. O sea, perdón, en el tiempo. En el tiempo. Que no empezó él, probablemente lo empezó el propio Montuhotep en la dinastía 11, Vale, vale, y vale. que otros han ido siguiendo, entre ellos él. Vale, vale, vale. ¿Y esa tumba no podéis datarla? ¿Es anterior o posterior al monumento nuevo? O sea, al grande que hay ahí al lado. El de la reina, vamos. La tumba de Senenmut sí está perfectamente datada en el año 16 del reinado de Hatshepsut, que es en torno al 1790 a.C. Y no es posible que. Y no es posible que reutilizara una tumba anterior, ¿no? ¿Verdad? No. Esa se la construye él porque además está construida en dos fases diferentes y se conoce la intención, la clara intención de construcción de ese monumento al mismo tiempo que está construyendo y diseñando el templo de Hatshepsut arriba. Vale, y la tumba tiene en el techo, tiene el primer cielo constatable de la historia, ¿no? Esa tumba es la que tiene el techo astronómico más antiguo conocido hasta la fecha. El que nos has enseñado. Que hemos analizado alguna vez. Sí, que es precioso. Sí, Y pero sobre pero no es el de Dendera, ¿eh? Es otro. No es el de Dendera. Este es anterior. Igual lo confundo entonces. Sí. El que Dime, es Edu. precioso es el de... Nosotros, Perdona, y sobre ese. nos vamos a despedir. Solo quería Vale, adiós. agradecer Adiós, que tenéis toque de queda. agradecer a Tito, lo que ha hecho, que como siempre yo hice un taco, es la hostia. Y ya que Manolo. está Calu aquí, recordarle
a la doctora Calu que nos tiene prometido una cosilla, que no se te olvide. Sí, no se me olvida. Ahora voy a tener un poquito más de tiempo y espero poder preparármelo. Vale, pues a mí no se me va a olvidar, ¿eh? Te tengo en Vale, sí, tú recuérdamelo, que yo no... Vale, Calu. Venga. Oye, y antes de despedirme, Tito, ya que estás por aquí, te mandé un documento en lo del grupo que tenemos con Manolo. Echa un vistazo a lo de la iglesia de mi pueblo, porque no, lo mejor no te vale, porque a lo mejor si lo quieres aplicar a los egipcios, me temo que los del tribunal te dirán que eso demostraría que ocurre en España, pero tiene por qué haberlo hecho en los egipcios, ¿vale? Parto de ahí, pero por si acaso, échale un vistazo en cómo una iglesia, con 4 modificaciones mínimas, cambia completamente la orientación solar de un día a otro. Simplemente para que sepas que puede ocurrir, que no solamente tiene por qué ser la alineación al punto al que sale ese día en el examen, sino que puede haber, por las alturas de las ventanas y demás, un juego de luces dentro que esté marcando determinadas cosas. Exactamente. Sí. Simplemente, sé que no te va a valer, pero simplemente para que sepas que eso puede ocurrir. Eso no quiere decir que los egipcios lo hicieran, ¿vale? Ni lo afirmo. Tampoco, simplemente. Sí, pero yo sí lo sospecho y también lo estoy teniendo en cuenta. De hecho, el artículo de Abu Simbel y lo que os conté yo de Abu Simbel y demás, es eso, es un juego de luces y sombras en el interior. Lo que sí podemos hacer es, si conseguimos relacionar eso de determinadas construcciones egipcias con la iglesia de tu pueblo, se lo vendemos a Iker Jiménez como que estábamos equivocados y la iglesia de tu pueblo no, la iglesia de mi pueblo Era una pirámide. La hicieron los extraterrestres que las pirámides. Claro. Qué bueno. Eso es muy bueno. Venga, eso es buenísimo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. De saludaros. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa más, o si a Edu se le ha quedado algo en el tintero, ¿no? Sí, yo quería preguntarte que si el cielo estrellado de la tumba, si vas a hablar algo en la tesis de ello. Si lo relacionas de alguna forma. Claro, hay que relacionarlo por una razón muy sencilla. Ese techo astronómico, no sé si os lo he contado a vosotros alguna vez o no, pero tiene una peculiaridad que trae de cabeza a todos los arqueoastrónomos. Y es que aparecen todos los asterismos celestes conocidos por los egipcios, menos Marte. Sí, eso nos lo comentaste. Eso lo comentaste, sí. Claro, Marte en ese techo no aparece. Y hay muchas teorías. Esperabas que apareciera en la tumba simétrica en el otro lado. Mi argumento es, Marte no está porque hay un monumento que todavía no hemos descubierto, que es el del eje, la alineación simétrica, que tiene una vinculación ex proceso dedicada a Marte y a sus movimientos. Y por tanto yo creo que tiene que haber una connotación en ese techo. O sea, es decir, nos falta información de ese techo astronómico que Serenmut debió de colocar en el otro mundo. En el otro lado. Vaya. Bueno, ahora el GPS, llévatela. Una pregunta. Cuando has usado el Stellarium, has elegido un mes de invierno, ¿no? ¿Por algo en particular ese mes? No, porque se viera de noche la constelación de Tauro. Por ver al de Barán, ¿no? Sobre todo. Y Vale. Pléyades. ¿Y el dios Montu cómo es físicamente? Pues es que el dios Montu tiene dos formas de representarse. Mira, os lo voy a enseñar otra vez. Es que antes me ha parecido ver un toro, ¿no? Pero sí, era una... espera, que os cierro el Stellarium, que lo tengo aquí abierto. Cierro esto también. A ver, me vengo aquí. Vale, y me cierro esto. Vale, el dios Montu, esta estatua, por ejemplo, se encontró en el templo de Medamut. ¿Vale? Entonces, es cabeza de toro. Es un toro clarísimamente, con el sol entre medias. Pero también se le representa de otra forma, que es esta. Un halcón con cabeza, o sea, un tío con cabeza de halcón y el sol. ¿Vale? Pero eso pasa con muchas divinidades que se representan de varias Entre ellas Horus, que es quien se identifica con el planeta Marte. Claro, Horus, por ejemplo, es un halcón, ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia y hay una cuestión muy, muy curiosa en la representación iconográfica de Montu, y es que ya sea como halcón o como toro, ¿veis que lleva dos cobras en la frente? Sí. Vale. Si nos vamos a ver el toro. Exacto. Si nos vamos a la representación del toro, ¿veis que tiene dos cobras en la frente? ¡Alá! Es verdad. Sí. Vale, y el sol también. Y el sol. Bueno, pues si nos vamos a la capilla de Hathor, en Deir el Bahari, ¿vale? Donde se encontraron
esta estatua, por ejemplo, a ver si la puedo enseñar aquí, esta que veis aquí, que es esta. Eso que ahora es un está toro de verdad, ¿no? En Eso este ya caso no es una es vaca, ¿vale? Porque es un culto de toro y una vaca, vaca. masculino, femenino, que es Hathor y Montu. Pero lo que yo quiero enseñaros es esto. Esta es la capilla donde están los ojitos, ¿vale? De la que parten las dos alineaciones de mi tesis doctoral. Es el único lugar de Egipto, el único lugar en todo Egipto, en el que los capiteles de la diosa vaca, que es esta, que es la diosa Hathor, veis que es una mujer con orejas de vaca, el único lugar en todo Egipto donde los capiteles tienen 2 cobras. 2 cobras, anda. Ajá. En el resto de Egipto, siempre, míralo, aquí tenéis la imagen perfecta. En el resto de Egipto, estos capiteles siempre llevan solo una cobra. Ajá. Qué curioso. ¿Y qué explicación hay? Para mí, precisamente, es una forma de identificar una especie de relación, ¿no? De bifurcación del culto bovino, ¿vale? Entre un Montu y una Hathor. Es decir, una relación hacia ese culto que va hacia el Montu de Tauro y el otro que a lo mejor puede estar relacionado con una versión hieracocéfala, con cabeza de halcón, que puede estar relacionada con un Montu vinculado a Horus como guerrero, que se identifica con el planeta Marte. Y que entonces en el templo de Hatshepsut cobraría todavía más peso la hipótesis de la capilla simétrica. Es de donde parte precisamente todo el peso de la teoría de la capilla. Sí, pero que hay muchas cosas entonces que lo pueden sustentar. Pues todas esas cosas son las que intento ir uniendo para que cada vez la base de sustento tenga más puntos de apoyo. Lo va teniendo, lo va teniendo. De momento lo va teniendo. Sí. A ver si haces un descubrimiento como el de Sácara de todos los sarcófagos. Hombre, o por lo menos el final del planteamiento de mi tesis doctoral es decir, señores, aquí, y se lo voy a señalar con el dedo, aquí hay un monumento de Senenmut con información astronómica que todavía no hemos excavado. Y ahí es donde entraría la siguiente fase, una vez que yo lea la tesis doctoral y sea doctor, es pedir esos permisos para poner en marcha. Para que te dejen entrar. Claro, ese proyecto de excavación. Que te dejen excavar, claro. Tendrá que ser de titularidad egipcia, con financiación española, no sé si la universidad querrá, si encontraremos financiación privada o no, pero eso ya, como decían al final de Conan, eso ya es otra historia. Oye, perdona, Tito, ¿y en ese templo que está por descubrir, supuestamente habrá algún enterramiento o puede estar vacío? Pues es que podría estar incluso el enterramiento del propio Senenmut, que todavía se debate si se ha encontrado o no se ha encontrado su tumba. Ah, que no se ha encontrado, vale. A ver, su sarcófago se encontró en la otra tumba que tiene, porque tiene otra tumba, que es la numerada como número 71, que también os he hablado alguna vez de ella, que tiene una alineación paralela al segundo conjunto de alineaciones de ojitos, es decir, está apuntando hacia los 133 grados de los marsticios, ¿no? Del movimiento retrógrado de Marte, y ahí se encontró su sarcófago hecho añicos. Luego debemos presumir o que lo saquearon y lo destruyeron, o que engañó a todo el mundo y nunca se enterró ahí, de verdad. ¿Cómo va de batería? Que creo que se te iba a un aviso. A mí ya me ha salido un aviso de batería baja, sí. Pero bueno, también me tengo que ir a cenar, o sea que tampoco me voy a enrollar mucho más. Salvo que tengáis alguna duda o alguna cosa más. No. ¿Y cuándo es el viaje? ¿Cuándo te vas a ir a Egipto, más o menos? Pues, a ver, me mandaron los permisos antes de ayer, ahora lo que he hecho ha sido escribir a Egipto para que me mande el contrato, porque tengo que firmar un contrato de trabajo con el gobierno egipcio. Me tienen que dar los honorarios que tengo que pagar y a las personas a las que tengo que contratar, y a partir de ahí lo que os he dicho, me tengo que hacer un business plan, tengo que echar números y decir, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? Porque tengo no solamente el viaje y demás. Pero ¿y ahora se puede viajar? ¿Se puede viajar a Egipto sin problema? Sí, Egipto, ¿Sí? ahora mismo con una PCR negativa se puede entrar. Sí. Por cuestiones de trabajo se puede. ¿Y tienes que contratar a gente allí? Tengo que contratar a un inspector del servicio de antigüedades. El inspector, nada más los dos, ¿no? No, y seguramente tendré que contratar mínimo a 1 o 2 obreros que me vayan despejando los monumentos, porque yo he pedido permiso para entrar en monumentos que no están abiertos al público. Entonces, generalmente los suelen tener tapiados. Entonces, hay que quitar esa tapia,
abrir Ya, el ya, ya, monumento, limpiarlo, que entren ellos primero por 6 bichos que les piquen a ellos, luego ya entro yo. Muy bien, eso está bien. Claro, y luego cuando termine vuelven a tapiarlo. Entonces tendré que contratar 1 o 2 obreros. Aparte que los egipcios son así, que viene un extranjero, sí. Pues mira, para darte los permisos tienes que contratar a este inspector y luego a su cuñado, que es el que te va a abrir el camino, y al sobrino de su cuñado, que es el que va a traer la carretilla. ¿Vale? Eso es en todos los sitios igual, ¿no? No solo es en España. Allí todos son primos, todos son primos. ¿Qué necesitas? ¿Una carretilla? Yo tengo un primo que tiene carretilla. Vale, pero es que me hace falta ladrillos. Pues es que tengo un primo que te trae los ladrillos. Allí siempre tienen un primo que te trae lo que necesitas. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Te facilita también las cosas. Sí, y te esquilma el bolsillo que no te imaginas cómo. ¿Y qué hablas con ellos? ¿En inglés o en árabe? Depende. O sea, lo que me interesa es que ellos no sepan de entrada que yo chapurreo árabe. Entonces intento hablar con ellos. Vale. Claro. Para escucharles por si acaso dicen alguna tontería. Claro, para eso cuando digan, llama a tu primo que le vamos a sajar a este en ladrillos. Yo digo, no. Entonces es cuando se enfadan. Se dan cuenta de que les entiendes algo en árabe. Por lo menos los números los entiendes. Y entonces es cuando se enfadan porque dicen, me has engañado. Y dices, ya, pero tú me ibas a engañar a mí. Y así funciona Egipto. Sí, que te lo diga Calu, que él lo ha vivido allí conmigo. Calu, que no se te oye. Es que estoy hablando, pero no tenía el mute puesto. No, eso que, claro. que le decía a Tito, que además de contratarlos, darles mucho amor, como decía Badri, ¿verdad? Eso es. De hecho, yo estoy pensando en llevarme a Badri para que gestione eso, pero bueno. Pues sí, sería muy buena compañía. Sí. No sé si acabaríais dando tortas, pero... Seguramente, como siempre. Bueno, nosotros no sabemos quién es ese señor. Badri es mi socio en Egipto. Es como mi hermano, mi tío de confianza. Entonces... Lo nombras en tu libro, ¿no? Claro. Sí. Y es el guía que tuvo Calu, porque yo todos los viajes que organizo los hago con Badri. Es un cielo, es una persona muy especial, sí. Y muy divertida también. Pero ellos dos se llevan, él dice que son como hermanos y efectivamente se llevan como hermanos. Sí. Ahora sí que se me acaba la batería, ahora ya sí. Me pone que... Bueno, chicos, sí. Bueno, muchachos, pues os mando el vídeo. Pues muchas gracias, Tito. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Venga. Chao. Muy interesante. Muy interesante, Tito. Hasta luego. Venga. Y mucha suerte. Nos vemos. Mucha suerte. Adiós. Hasta luego.